Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Gracias por acompañarme en este día. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente en este día. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad a usted y a mí de poder reunirnos una vez más y seguir, mis amados, en este fascinante estudio de la palabra del Señor, seguir conociendo estas instrucciones que Dios nos da por medio de su palabra para que usted y yo podamos ser guiados, direccionados, podamos caminar en la verdad, podamos hacer las cosas como a Dios le agrada, que todo lo que recibimos de parte de Dios, su palabra, es esa instrucción, ese manual que el Señor trae para nuestras vidas, para que podamos llevar una vida en bendición y principalmente para que podamos agradar a Dios con todo lo que hagamos. Yo le doy gracias a Dios también por su vida, mi amado. Que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga guardando su vida, siga bendiciendo a su familia y que el Señor siga poniendo en usted ese querer como el hacer por su buena voluntad, de que usted desee seguir capacitándose, instruyéndose, aprendiendo la palabra. No hay nada más hermoso, mis amados, que la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia que la palabra de nuestro Dios es dulce como la miel. Es dulce en nuestra boca. Que la palabra de Dios es nuestra luz. Así como dice en el Salmo 119, 105, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la palabra del Señor la que nos ayudará a que podamos caminar, andar en el camino correcto, en el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Y en este día, mis amados, vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en el libro de Jueces. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento en el Espíritu, que sea Él ministrando nuestras vidas y sea ayudándonos, que Él sea ayudándonos a comprender su verdad, esta enseñanza. Mis amados, yo le invito a que usted abra su Biblia en el Antiguo Testamento y vamos a dirigirnos al libro de Jueces. Y vamos hoy a leer en el capítulo número 13, los versículos del 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Que nuestro amado Padre Celestial añada bendición y entendimiento a esta preciosa palabra. Mis amados, continuamos hoy con el estudio de los principales personajes del libro de los Jueces. Y hoy estudiaremos la vida de uno de los personajes bíblicos más conocidos, tanto por su fuerza y sus enseñanzas, pero también por sus debilidades, errores y fracasos. Sansón,
Sí, Sansón, el hombre más fuerte que había en ese tiempo. Sansón, mis amados, vivió en el periodo final de los jueces. Su nombre significa semejante al sol. Su padre era Manoa y su madre era una mujer estéril, la cual recibió el anuncio del nacimiento de Sansón de parte de un ángel de Dios. El ángel les dijo a sus padres que Sansón tenía que ser nazareo desde su nacimiento. Es decir, tenía que ser alguien apartado para el Señor, que tenía que cumplir con algunos requerimientos establecidos ya en la ley de Moisés. Podemos comprender entonces, mis amados, que el cabello largo de Sansón era una señal externa de que su vida estaba apartada o consagrada para Dios. Pero no era su cabello largo la razón de su fuerza, sino la presencia y el respaldo de Dios en Sansón. La extraordinaria fuerza que Dios le dio a Sansón le permitió realizar grandes hazañas, tal como se nos narra en el libro de Jueces. Por ejemplo, Sansón mató a un león con sus propias manos. Ahí usted lo puede leer en Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. También dice que Sansón mató a 1000 filisteos solamente con la quijada de un asno. Usted lo puede leer ahí en el libro de Jueces capítulo 15, versículos 14 a 17. También dice que Sansón arrancó las puertas de una ciudad donde quisieron atraparlo. Usted lo puede leer en Jueces capítulo 16, versículos 2 y 3. Como podemos ver entonces, mis amados, Sansón era un hombre extremadamente fuerte. Parecía que nada podía vencer debido a su gran fortaleza física. Pero, lastimosamente, el problema de Sansón era su debilidad moral. Y eso, mis amados, lo llevó a cometer grandes errores en su vida, que al final lo llevaron al fracaso y a la muerte. Reflexionemos entonces en el libro de los Jueces cómo se manifestaba esa debilidad moral en la vida de Sansón, y reflexionemos en nuestra propia vida para que podamos evitar cometer los mismos errores que él cometió y que también nos pueden llevar al fracaso, incluso hasta la muerte. Como primero, mis amados, se manifestaba en no mantenerse firme ante la presión de las personas. Sansón, mis amados, podía soportar el ataque de un león y podía soportar sobre sus hombros el peso de las puertas de una gran ciudad. Pero lo que no podía soportar es que alguien lo presionara para hacer algo que él no quería hacer. La presión de las mujeres, mis amados, lo llevaron a Sansón a abrir su corazón. Es decir, lo volvieron vulnerable. Esto quiere decir que puede ser dañado física y moralmente. Y esa misma estrategia, mis amados, es la que utiliza Satanás en nuestra vida para poder atacarnos. Y por eso, por lo que la palabra de Dios, mis amados, nos da consejos muy importantes, nos da 2 consejos muy importantes para que no seamos vulnerables y que no demos lugar para que el enemigo destruya nuestra vida. El primer consejo lo podemos encontrar en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y el segundo consejo lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Y yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual, donde dice: si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más, eso viene del diablo. Esto quiere decir, mis amados, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Como segundo, se manifestaba en buscar el placer, a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir. Mis amados, Sansón vio una mujer ramera en una ciudad de sus enemigos y tuvo relaciones con ella. Sansón estaba tan confiado en su fortaleza física. Sansón estaba tan seguro de que nadie podía hacer nada en contra suya, que actuaba imprudentemente, solo dejándose llevar por sus deseos carnales. Mis amados, como hijos de Dios, como cristianos, vivimos muchas veces de la misma forma que vivió Sansón, que somos capaces de hacer cualquier cosa por satisfacer los deseos de nuestra carne, aunque al hacer eso pudiéramos salir afectados nosotros mismos o nuestra familia. Aunque estemos poniendo en riesgo nuestra propia vida o nuestro ministerio o nuestro testimonio como hijos de Dios. Sansón, mis amados, hacía lo que hacía porque estaba confiado de su fuerza, porque no podían atraparlo. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, muchas veces cometemos el error de confiarnos de la gracia de Dios, de su misericordia y de su perdón, y la convertimos en libertinaje. Pero esto no debe ser así. Ya dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados, quizás podamos salir bien librados de las consecuencias terrenales y materiales. Quizás podamos ser astutos para hacer lo malo, pero tenemos que tener muy claro algo en nuestra vida. Y es lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado por nosotros. Como tercero, mis amados, se manifestaba en ser necio para volver a confiar en las personas equivocadas. Mis amados, Sansón sabía que los filisteos querían destruirlo. Sansón sabía que los filisteos eran sus enemigos, pero seguía empecinado en amar a esta mujer filistea. Hay una frase que dice: una persona inteligente es aquella que sabe a dónde quiere ir, pero más inteligente aún es aquella que sabe a dónde ya no tiene que volver. Mis amados, Dalila, esta mujer filistea, le reclamaba a Sansón que su corazón no estaba con ella, pero en realidad era el corazón de ella el que no estaba con Sansón. Pues ella quería entregarlo. Ella solo tenía una motivación material, que era la ambición al dinero. Muchísimos hijos de Dios o cristianos, tanto mujeres como hombres, mis amados, están también sufriendo a causa de esa debilidad de entregar al corazón a personas que no los aman, a esa debilidad de volver a donde les han dañado y les seguirán dañando. Y como cuarto, mis amados, también en la vida de Sansón podemos ver la gracia y la misericordia de Dios dándole a él y dándonos a nosotros una nueva oportunidad.
Aunque Sansón, mis amados, sufrió difíciles consecuencias por sus errores, nuestro Dios no lo abandonó. Y también nosotros podemos tener, mis amados, esa confianza que, aunque hayamos cometido grandes errores en nuestra vida y quizás estemos sufriendo las consecuencias de esos errores, Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Sansón le dijo a Dios: fortaléceme solamente esta vez, es decir, una vez más. A pesar de las condiciones en las que estaba Sansón, él estaba ciego, sin su larga cabellera, encadenado. Sin embargo, el Señor le fortaleció una vez más. Pidamos entonces hoy, mis amados, la ayuda de Dios en nuestra vida una vez más, así como lo hizo Sansón, y Él nos dará la victoria. Aleluya. Tenemos, mis amados, tenemos que tener claro en qué consiste la verdadera fortaleza de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, el que puede señorearse de sí mismo, el que puede controlarse a sí mismo, ese es fuerte. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver en este estudio sobre la vida de este varón llamado Sansón. Un varón, mis amados, que fue predestinado por Dios desde su nacimiento. Este varón que vino a esta tierra, a este mundo, con un propósito de Dios. Este varón que fue producto de un milagro, porque lo que leímos decía que la mamá de Sansón era una mujer estéril. Sin embargo, para Dios eso no es dificultad. Para Dios eso no es obstáculo. Y el Señor le da la capacidad a la mamá de Sansón de poder concebirlo, de poder tenerlo. Pero lo que sí el Señor les dice tanto a Manoa como a su esposa es que este niño, este ser, este varón, que Dios les iba a permitir tenerlo como hijo, este niño o este varón venía con un propósito de Dios. Como muchos de nosotros, o podría decir, como todos, hemos venido a esta tierra con un propósito. Muchos de nosotros tal vez podamos ser también como Sansón, ser producto de un milagro, porque tal vez nuestros padres pudieron ser estériles, o porque tal vez uno de nuestros padres pudo haber tenido alguna complicación en su aparato reproductivo. Sin embargo, para Dios no fue imposible. Para Dios, a Dios no lo detuvo de que usted y yo podamos llegar a esta tierra y que también vengamos con ese propósito, así como Sansón vino con un propósito. Y Dios le decía a sus padres que este niño tenía que ser consagrado y apartado para Dios porque iba a ser un nazareo. Eso quiere decir que este niño tenía una misión importante que cumplir en esta tierra. Una misión tangible. El Señor les dijo a los padres de Sansón que él iba a ser aquella persona que iba a librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Tal vez usted y yo no podamos tener esa misma misión que tuvo Sansón, de venir como libertador de un pueblo, de una nación, de una comunidad. Pero sí venimos con ese poder libertador, mis amados, y entiéndaseme bien. Sí hemos venido con ese poder libertador, ya que al momento de conocer del Señor, al momento de recibir al Señor Jesucristo y convertirnos en hijos de Dios, entonces somos ungidos. Así como el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu de Dios para que pueda Él desarrollar su ministerio aquí en la tierra, también nosotros, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios
para que también podamos cumplir ese propósito y podamos llegar también a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, a predicar las buenas nuevas de salvación, a dar libertad a los cautivos, a traer salvación a aquellos que se encuentran condenados. Y no es porque nosotros seamos los salvadores, no. Tenemos esa misión. Somos ungidos, fortalecidos, preparados, adiestrados por el Señor para cumplir esa función, sí. Y es lo que pasó con este Sansón. Pero ¿qué es lo que llama la atención de este Sansón? Es que él se confió de su fuerza física que Dios le dio. Y esta confianza lo llevó a cometer errores. Y eso es lo que también nosotros, mis amados, no podemos hacer. No podemos caer en este mismo error de pretender confiarnos de la gracia de nuestro Dios, de la gracia que el Señor pone en nuestra vida, y querer andar haciendo las cosas como lo hace todo el mundo, querer seguir viviendo una vida de desorden como la vive todo el mundo, pretendiendo creer que la gracia de Dios no nos va a permitir caer en desgracia. Y no es así, mis amados. Ya leíamos en Gálatas que dice que Dios no puede ser burlado. Y por eso también el Señor nos pide que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No podemos andar entonces en medias tintas. No podemos actuar en tibieza, mis amados. Porque de hecho el libro de Apocalipsis dice que el Señor a los tibios los vomitará de su boca. Mis amados, debemos de cumplir con lo que el Señor nos ha mandado hacer. Debemos ser ese instrumento de Dios aquí en la tierra. Y pedirle al Señor cada día, mis amados, cada día de su misericordia, de su gracia. Debemos de pedirle al Señor cada día de su instrucción. Debemos de permitirle a nuestro amado y querido Espíritu Santo que Él sea tomando el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que nos ayude a tomar las decisiones conforme a su voluntad. Que nos fortalezca cada día, mis amados, porque recuerde que tenemos a un enemigo. Y ese enemigo actúa así como Dalila. Bueno, Dalila de hecho fue instrumento del diablo. Dalila se dejó usar lamentablemente por el enemigo. Mis amados, pero el enemigo es astuto, es sutil. Recuerde que la Biblia lo nombra como el padre de la mentira, lo identifica como el padre de la mentira. Él es el engañador. Él es el que trae confusión a nuestra vida. Y el enemigo se especializa, mis amados, que con un juego de palabras muchas veces nos confunde, nos engaña y nos lleva a cometer errores. Y esos errores tienen como finalidad alejarnos de Dios, apartarnos de sus propósitos, alejarnos de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Mis amados, la mayor fortaleza que Dios nos da es tener su Espíritu en nosotros. El Señor Jesús les decía a sus discípulos que era necesario que Él se vaya para que el otro Consolador sea enviado. Porque Él es el que vivirá en nosotros y con nosotros. Él es el que nos guiará a toda verdad. Él es el que nos enseñará y nos recordará todas las cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Que Él será nuestro consolador, que Él será nuestro ayudador, que Él nos animará en los momentos que tal vez nos sintamos desanimados. Que Él traerá consuelo en los momentos que estemos tal vez afligidos. Pero Él también nos exhortará y nos animará, mis amados, a hacer las cosas porque Él es el que pone en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Mis amados, no caigamos en estos errores que Sansón cometió. Al final, el Señor en su misericordia lo ayudó, le renovó las fuerzas, porque las fuerzas no estaban en su larga cabellera. La fuerza de Sansón venía de la presencia de Dios en él. El Señor le volvió a dar las fuerzas y le dio la victoria, aunque eso
lamentablemente, lo llevó a la muerte. Mis amados, no caigamos en ese error. No dejemos que el enemigo nos lleve a la muerte, no solamente a la física, sino también a esa muerte espiritual. Como dice en la epístola del apóstol Juan a los Efesios, que no volvamos a andar muertos en delitos y pecados. Que la gracia del Señor sea ese respaldo a nuestra vida. Que las fuerzas del Señor sea en nosotros, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también esa fortaleza espiritual. Que podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como habla Efesios capítulo 6, versículo 10. Mis amados, no permitamos al enemigo tomar ventaja. No le permitamos al enemigo sacarnos del propósito de Dios. Esforcémonos, seamos valientes. Paguemos el precio, mis amados, para poder ser instrumento de Dios. Y esforcémonos, mis amados, para que los propósitos de Dios, con su ayuda, se puedan cumplir en nuestras vidas. Que esos propósitos le den principalmente toda la gloria y toda la honra y la adoración a nuestro Dios. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo invito y lo animo a que usted se suscriba a este canal, que usted le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente mensaje que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido, mi amado, que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le doy gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Mi Dios, y le damos gracias, Padre, por esta bendita palabra. Gracias porque tu palabra es la que nos instruye, es tu palabra la que nos saca del error, es tu palabra la que nos permite ver tu verdad, es tu palabra la que nos permite conocer tus planes, tus propósitos, esos planes maravillosos que usted tiene para nuestras vidas. Es su palabra, Señor, la que produce vida en nosotros. Padre eterno, ayúdenos, fortalézcanos cada día. Ayúdenos, Señor, a no caer en esas tentaciones, en esos engaños del enemigo. Padre, le pedimos en el nombre de Jesús que tus propósitos y tus planes, mi Dios, se cumplan en nuestras vidas. Fortalécenos y ayúdanos, Señor, para que cada día nos podamos esforzar, ser valientes, Señor, para que podamos agradarte con cada cosa que hagamos. Padre eterno, gracias por mirarnos con ojos de misericordia y gracias por tomarnos en cuenta, por darnos la oportunidad de poder ser instrumento en tus manos para la gloria de su nombre. Padre, gracias porque es usted, mi Dios, quien tiene esos planes maravillosos para nuestras vidas. Y deseamos en el nombre de Jesús que se cumplan cada uno de ellos. Padre eterno, le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Señor, que usted los bendiga, los guarde y los fortalezca, que usted le provee y le sustente para cada una de sus necesidades. Y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias porque usted sigue obrando en nuestras vidas, usted sigue trayendo ese milagro de sanidad a nuestros cuerpos. Estamos cubiertos por tu sangre preciosa que tiene poder, declarando, mi Dios Todopoderoso, que medicina del cielo recibimos en el nombre de Jesús. Padre eterno, gracias porque sé que usted renueva las fuerzas a aquel que se encuentra debilitado, que usted levante al caído, mi Dios. Señor Todopoderoso, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido. Padre, estamos en tus manos. Nos encomendamos a ti, Señor, y le pedimos a usted, amado Espíritu Santo, sea ministrando nuestras vidas 24/7, en todo momento y en todo tiempo, para que no nos desviemos de tus caminos,
para que no nos desviemos de tus propósitos, para que podamos andar en luz, porque usted es luz. Gracias, Señor, porque usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón esa necesidad de recibir a Cristo Jesús, de reconocerlo como su Señor y Salvador, yo lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido alejado y apartado de usted, que he vivido de una vida y manera desordenada, que le he permitido al diablo engañarme, llevarme a pecar, a vivir en desorden, alejado de usted. Ya no quiero vivir de esa forma, Señor, porque nada bueno he logrado. Reconozco, Señor Jesús, que usted, por amor a nosotros, vino a esta tierra a darnos ese mensaje de esperanza, de vida, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Que usted vino a esta tierra, Señor, a cumplir el sueño del Padre, a reconciliarnos con Él. Que usted vino a esta tierra a poner y a dar su vida por nosotros. Usted vino a morir en esa cruz, a derramar su sangre preciosa. Pero también reconozco que usted el tercer día resucitó y fue levantado de los muertos, y que ahora usted está sentado a la diestra del Padre, y que usted vino a salvarnos, a redimirnos, a reconciliarnos con nuestro Dios. Le pido que me perdone, que me limpie con su sangre preciosa, que escriba mi nombre en el libro de la vida, que me reciba como su Hijo, y yo te recibo y te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.